Presidente, bueno, estamos frente a un procedimiento especial sancionador donde el material probatorio que se analizó resultó insuficiente. Se trata del distrito de Cosamaloapan y los denunciados son el candidato del Partido Acción Nacional en ese distrito, así como el presidente del Comité Directivo Municipal en Tierra Blanca del PAN, en Tierra Blanca, Veracruz. ¿Por qué no se acredita? Porque las notas periodísticas que aporta el denunciante únicamente refieren a un evento deportivo que se reproduce en la misma sección de los periódicos, y en otros son dos notas que en el análisis del contenido se advierte que corresponden a difusión de información que interesa a la sociedad en esa región. En esa medida, señores magistrados, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de los hechos denunciados porque se considera insuficiente estas fotografías para acreditar siquiera la existencia de que aconteció efectivamente y de que concurrieron los denunciados a estos eventos, de manera que resulta clara la determinación de tener por no acreditados los hechos, y se propone en esa medida declarar la inexistencia. Mi voto será a favor del proyecto. Pues como se menciona en la cuenta, se trata de un asunto en el cual indebidamente se tuvo por ratificar un escrito de renuncia. ¿Por qué es trascendente este asunto para este tribunal? Fíjense ustedes que los jueces tenemos que hacernos cargo que hay derechos de los ciudadanos, derechos fundamentales, en este caso el derecho a ser votado, pero también hay principios que rigen el procedimiento electoral. En este caso, estamos frente a la violación no solo del derecho a ser votado de la ciudadana Dominga Xochitl Tres Rodríguez, sino también frente a la violación de los principios de certeza y seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque no solamente se transgrede el espíritu y la esencia de la jurisprudencia 39-2015 de rubro renuncia, las autoridades y órganos partidistas deben confirmar su autenticidad, sino que incluso hay la presunción de las constancias que obran en autos que las firmas que aparecen ahí no corresponden a la ciudadana, y ante esa duda este tribunal procede a tutelar el derecho de ser votado de la justiciable, pero también estos principios que he comentado de certeza y seguridad jurídica, que en su conjunto permiten dotar de legalidad y legitimidad a los procesos electorales. En esa medida, señores magistrados, comparto el sentido del proyecto y mi voto a favor. De manera muy breve para razonar mi voto. En este caso, efectivamente, como señala el magistrado ponente, se acreditaron actos anticipados de campaña porque las conductas denunciadas ocurrieron en el periodo de intercampaña. Todos sabemos que el periodo de intercampaña no es un periodo de silencio total, porque, por ejemplo, se permite la publicidad genérica de los partidos políticos en radio y televisión. Sin embargo, sí está impedido el que se desarrollen estrategias de campaña en torno al posicionamiento de un posible candidato o de llamamiento al voto a los militantes o al electorado en general. En este sentido, en la propuesta del magistrado se tiene por acreditado plenamente la responsabilidad tanto de la candidata y del partido político Morena. No quiero dejar pasar la oportunidad de este caso, que como en otros ya hemos sancionado, para llamar la atención en un punto que me mueve ahora a la reflexión. ¿Qué pasa cuando determinamos la sanción tanto de candidatos como de partidos políticos? Que muchas veces el material probatorio con el que estamos resolviendo lo adminiculamos y lo valoramos de manera conjunta. Eso significa que al momento de defenderse, los denunciados arguyen que no aceptan la responsabilidad directa de haber colocado esa propaganda.
En esa medida, creo que debemos propiciar una nueva reflexión, una nueva discusión en futuros asuntos, donde se prevea que puede sancionarse a los candidatos o a los partidos políticos a partir de una valoración conjunta del material probatorio, máxime si niegan la autoría justamente de los hechos denunciados. En esa medida, sí también hacernos cargo, en su caso, de diferenciar por qué, si este tribunal cambiara su criterio, por qué en unos casos sancionamos y después dejáramos de sancionar. Creo que sí es una responsabilidad de los tribunales siempre anunciar en sus decisiones por qué se apartan del precedente, tomando en cuenta la doctrina justamente que vincula a los tribunales a las resoluciones previas sobre determinados temas. Eso es parte de lo que quería resaltar y bueno, de acuerdo, como lo anuncié, en el sentido que está proponiendo en el proyecto magistral. Muchas gracias. De relevancia, porque se ocupan justamente del principio de legalidad. Cómo están actuando las autoridades y cómo deben ajustar ese actuar a los principios que impone la Constitución y la ley. En primer lugar, me voy a referir al JDC 57-2016. Por segunda ocasión, señores magistrados, conocemos un asunto en contra del Ayuntamiento de Naranjo-Amatlán, en el que el ciudadano Gandhi Chávez Salinas, en su carácter regidor, comparece para solicitar la intervención de este órgano jurisdiccional a fin de que se ordene a los miembros del citado ayuntamiento que su actuar se ajuste a los parámetros de constitucionalidad y legalidad debidos. ¿Qué está en juego en este asunto? Está en juego el derecho de ser votado en su vertiente de desempeño del cargo. Es decir, no solamente se tiene que garantizar que un candidato electo tome posesión de su cargo, sino que además se le debe garantizar la posibilidad del desempeño eficaz del mismo. En esa medida, debo decirles a ustedes que este asunto representó una dificultad particular por el actuar negligente del representante del municipio, en este caso del síndico, porque durante la instrucción de este asunto se llevaron a cabo diversos requerimientos a fin de lograr la debida integración del expediente. El ayuntamiento ni siquiera dio el trámite que ordena la ley, esto es la publicitación. Tuvieron que requerirse las constancias de la publicitación del juicio a fin de que el expediente se integrara de manera debida. Por eso también se propone imponer una multa al síndico, haciendo efectivo el apercibimiento que previamente le fue formulado en los requerimientos en cuestión. En cuanto al fondo de la controversia, en el expediente quedó acreditado que la autoridad responsable no ha realizado de manera adecuada las convocatorias a las sesiones. Esto es, le pedimos que nos enviara las actas donde constaran las sesiones del cabildo, así como las verificaciones que se le debieron haber hecho al regidor que ahora viene a impugnar la legalidad de esas sesiones y de las situaciones respectivas. Y de lo que ahora en auto se consideró que no fue notificado. Esto se traduce en el obstáculo al ejercicio del derecho que he mencionado, al ejercicio del cargo. Y como quedan acreditadas estas irregularidades y el actuar ilegal, se propone dar al Congreso del Estado de Veracruz a fin de que investigue y determine lo que el derecho corresponda respecto de la responsabilidad del presidente municipal, del síndico y de los regidores del Ayuntamiento de Naranjo-Amatlán, con excepción del justiciable. Es cuanto, señores magistrados, respecto de este asunto. En segundo término, quiero comentarles a ustedes un asunto
de la máxima trascendencia, en tanto estamos ante un tema de financiamiento público a partidos políticos y del ámbito en el que se puede desempeñar válidamente órganos ejecutivos del organismo público local electoral. En este caso están involucradas 3 direcciones ejecutivas: la de asuntos jurídicos, la de administración del propio organismo público local electoral, la de prerrogativas y partidos políticos. La competencia, debe quedar claro, es el elemento que permite a una autoridad actuar válidamente. El artículo 108, fracción 9 del Código Electoral de Veracruz establece que entre las atribuciones del Consejo General está la de vigilar lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos. De manera que si en el caso de las direcciones ejecutivas actuaron para descontar de su financiamiento, de sus prerrogativas al Partido de la Revolución Democrática sin consultar al órgano competente, es claro que extralimitaron sus funciones. En estos términos, también en el proyecto nos hacemos cargo de que cada dirección ejecutiva, al momento de desempeñar sus funciones, debe verificar, es su responsabilidad, verificar que está actuando conforme a la ley. Y como en este caso hay precedentes que sí autorizan que se le pueda descontar a un partido político de sus prerrogativas con motivo de un laudo laboral, esa no es la ilegalidad. Lo ilegal es que ellos se tomaron atribuciones para proceder a hacer ese descuento. De manera que lo que se propone en la sentencia es que el órgano competente, o sea, el Consejo General de la Autoridad Administrativa, proceda a revisar la actuación, proceda a determinar si ya fue descontada materialmente esa cantidad de las prerrogativas y en su caso tome las medidas conducentes. Si el daño ya está hecho y si ya se ha trastocado este principio de legalidad de esta manera ya irreparable para el partido, entonces lo que se propone también es que el Consejo General tome las provisiones necesarias para que en futuros casos se apegue a lo sustentado en las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral 2014 de la APE. ¿Por qué? Porque se estableció una autoridad electoral nacional. O sea, el Instituto Federal Electoral cambió de base solamente de la organización de las elecciones federales para participar en las elecciones locales. Y estas facultades son de 2 tipos: las que están establecidas específicamente para el Instituto Nacional Electoral sobre los comicios locales, pero también las que comparten con el propio organismo público electoral respectivo. Asimismo, el constituyente previó una tercera forma, que es lo que citaba el magistrado Hernández, de la posibilidad de atraer aspectos de las elecciones locales que estimen delicados, trascendentes o sensibles y que puedan ser motivo de decisión por parte del máximo órgano electoral nacional. En ese sentido, el 22 de marzo del 2016, los consejeros electorales del INE, precisamente en el acuerdo 174/2016, establecen los criterios que deberán observarse para la realización del escrutinio y cómputo en las casillas de los procesos electorales que se iban a realizar justamente en el 2015-2016. En esa medida, si nosotros atendemos a lo que se realiza en el escrutinio y cómputo, ¿qué es la etapa de escrutinio y cómputo? Pues es donde se establecen justamente los votos, se separan los votos y se asignan los votos. Y producto de esa asignación, de esa separación de votos que hacen los escrutadores, hay un acta donde se hacen constar los resultados. Y para que exista certeza de los resultados, participan los representantes de los partidos y tienen derecho a tener una constancia de los resultados que se obtuvieron ahí. ¿Cuál es esa constancia? La copia del acta de escrutinio.
Y en el caso del partido cardenista viene a reclamar eso. Oye, dice, los demás partidos sí van a tener esa posibilidad y yo no. Entonces eso afecta la certidumbre que debe regir en el proceso. Y ahí me parece que de manera adecuada en el proyecto se hace cargo de que el Organismo Público Local Electoral de Veracruz pretendió volver a regular lo que ya estaba establecido en un lineamiento por el Instituto Nacional Electoral, de manera que las medidas que pretendieron implementar, como era la fotografía del acta de escrutinio y cómputo, esa puede darse, pero no constituye una obligación ni un derecho para los funcionarios, el justificarse de que con eso ya cumplen con su deber jurídico, sino esa es una posibilidad que puede darse producto de los avances tecnológicos, ¿no? De que en cualquier momento alguien pueda tomar la foto del acta de escrutinio y cómputo. Y el segundo elemento, que tiene que ver con el ejercicio del derecho de petición, de pedir en los consejos distritales una copia certificada de la propia acta. Pero esa cuestión es un derecho diverso que tendría que ejercitarse de manera independiente al derecho que tienen los partidos políticos de contar con una copia del acta de escrutinio y cómputo. Creo que en el proyecto se retoma esto y permite dotar de certidumbre los próximos comicios, que en mucho sea de paso estamos a escasos 9 días de ellos. Muchas gracias, doctor José Luis.